directora de Escuela Sabática, y quiero darles una cordial y grata bienvenida a todos los que estamos aquí, que somos muy poquitos. También a nuestros queridos hermanos que nos ven desde sus casas, y también a nuestros amigos que nos observan en esta mañana, porque sabemos que muchos han tenido a bien acercarse para ver nuestra programación. Pero antes de continuar con lo que les voy a decir, quiero por favor que tengamos una palabra de oración. Y allí donde tú estás en tu casa, quiero que tú te cierres tus ojos, porque vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Señor, estamos delante de ti, Padre Santo, para alabarte, para darte las gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros. Oh Señor, y te pedimos, queremos aprovechar, Padre Santo, esta oportunidad para presentarte, Señor, todas las situaciones que tienen nuestros hermanos y nuestros amigos, situaciones económicas, situaciones de salud, Señor, las ponemos delante de ti, Padre Santo, para que tú las revise, Señor, para que tú, si quieres, Señor, nos ayudes en todas estas cosas que estamos pasando, Padre Santo. Pero sabemos, Señor, que tú eres poderoso, tú eres misericordioso y tú vas a estar con nosotros en todo momento. Padre Santo, también te quiero pedir que tú dirijas este programa desde el comienzo hasta su fin, y que no sea lo que nosotros digamos, sino lo que tú quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿saben una cosa? La Iglesia Adventista en todas las partes del mundo tiene un lugar muy especial en el desarrollo de los servicios que cada sábado realiza en nuestras congregaciones. Y ese lugar especial es para la Escuela Sabática. Y ¿saben una cosa? La Escuela Sabática, de hecho, se ha llamado el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Escuela Sabática tiene 4 metas o 4 objetivos a la que siempre se ha dedicado. Ella impulsa la comunicación tuya con el Señor, la confraternidad con los hermanos, el servicio a la comunidad y el servicio al mundo entero. Así que nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Celestial a través de la oración, pero también nos comunicamos con Él a través del estudio de la palabra. Y no solamente nosotros nos comunicamos, sino también nos queremos comunicar con nuestros hermanos para que haya esa confraternidad. Pero no solamente nos quedamos ahí, vamos a la comunidad. Le llevamos el mensaje y también le llevamos ayuda, como en estas anteriores situaciones que hemos tenido, la tormenta María, ¿verdad? Y también los temblores, hemos ayudado de una manera espectacular, pero no quiero quedarme ahí porque tomaría todo el tiempo. Y la última objetivo de la Escuela Sabática es la misión mundial. Así que nosotros con Dios, nosotros con nuestros hermanos, nosotros con nuestra comunidad y con el mundo. Y quiero detenerme un momentito respecto a este último punto. La misión mundial tiene el propósito de llevar el mensaje a toda lengua, tribu y pueblo. Y lo hace con la ayuda que nosotros recogemos, ¿verdad? Cada sábado nuestras ofrendas, y ese es el dinero que se utiliza para llevar ese mensaje. Ese mensaje es necesario para que ese evangelismo se pueda llevar a todos los niveles. Ahora mismo ustedes están observando, ¿verdad? Unas imágenes que se están proyectando. Fíjense en que esto es la división transeuropea. Nuestro dinero que vamos a recoger en las clases de Escuela Sabática, aunque no estamos viniendo, pero yo les pido que la coloquen dentro de sus sobrecitos de diezmos. Esas ofrendas van para la división transeuropea. Es una división bastante amplia y tiene países que nosotros hemos en alguna ocasión oído estos nombres: Albania, Bosnia, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Eslovenia, Finlandia. También tiene Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Lituania, Macedonia, Noruega, Polonia, el Reino Unido, Suecia y Serbia. Y el proyecto que ellos tienen planificado específicamente está ubicado en Noruega, en Serbia y en Chipre.
Así que esos dineros van a ir recogidos para llevar el mensaje al mundo. ¿Qué les parece? Nosotros no podemos ir a esas misiones, pero sí podemos enviar nuestras ofrendas. Así que recuerden ponerlas en su sobrecito de diezmo. Bien, quiero volver a la primera meta, ¿verdad? Que yo les dije que tiene la escuela sabática, y es el estudio de la palabra. Porque nos comunicamos con Dios, como les dije, a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Y para alcanzar ese estudio, o sea, la escuela sabática ha establecido un sistema de lecciones. Ese sistema de lecciones las estableció mucho antes de quizás haber aún establecido lo que se conoce como escuela sabática. De hecho, la escuela sabática ya tiene casi 160 y pico de años de establecida, así que es una maravilla. Y entonces esas lecciones nos llegan cada 3 meses y su objetivo es acercarnos cada vez más a las Escrituras. Y cuando decimos las Escrituras, recuerden que decimos la Biblia, la palabra de Dios. Y fíjense, hemos visto cuando tú te internas en el estudio de la palabra, tan interesante, ¿verdad? Y descubrimos que hay un fenómeno allí, que hay como un hilo invisible que va de etapa a etapa, descubriendo la historia de la humanidad. Y esto para mí es bien impresionante. Fíjense en que habla de todos los eventos del pasado, del presente y del futuro. De manera que al estudiar la Biblia nos damos cuenta que podemos saber todas las cosas. Y yo quiero decirles que yo conozco el futuro y no soy profeta. Tú también, si estudias la Biblia, puedes conocer el futuro. Nosotros sabemos que nuestro Cristo va a venir a buscarnos. ¿Cuántos decimos amén allá en su casa? ¿Verdad que sí? Sabemos que Cristo va a venir, que Él regresará con todo poder y gloria para recoger a su pueblo. No solamente sabemos lo que ocurrirá en un futuro, también hemos tenido el privilegio de, a través de la Biblia, no tienes que ir a la universidad, allí en la Biblia te dice claramente lo que ocurrió en el pasado. Nos presenta toda la historia tan fabulosa, ¿verdad?, que vemos de todos esos mundos, su origen, su organización, su formación, el origen del pueblo, del origen del hombre y el origen del pueblo de Dios, cómo se levantó, todas sus transformaciones hasta llegar al nacimiento, a la muerte y la resurrección de Jesucristo. De manera que nosotros podemos saber a través de la Biblia lo que dicen los historiadores, que le han dicho la historia antes de Cristo y después de Cristo. Definitivamente, el gran propósito de la Biblia consiste en relevar la verdad acerca de Dios para que ésta nos lleve de vuelta a Él. El contenido de la Biblia, hermano y amigo, es como una lámpara que va iluminando nuestras mentes mientras caminamos hacia las mansiones celestiales. Y hay un versículo que describe muy bien lo que es la palabra, la Escritura, y se encuentra en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, apúntalo por ahí porque después quizás si lo quieres volver a leer, dice ese versículo: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén por eso, ¿verdad? No solamente nos lleva en la parte exterior, sino también hasta dentro de nuestro corazón. Su contenido causa un efecto de nosotros que de veras que es escalofriante. Definitivamente, y es porque es la palabra de Dios. Y por eso nosotros confiamos en ella. ¿Saben una cosa? Se han hecho estudios arqueológicos que muestran y validan todas esas historias. Y saben, nosotros, a pesar de todos esos estudios, creemos en la palabra, en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Ahora bien, nuestra fe se ve afianzada en estos hallazgos y nos permite dar testimonio de ella a los que no conocen la Biblia. Precisamente en la mañana de hoy vamos a repasar la lección número 10.
Se titula La Biblia como historia, y ahí ustedes van a ver una exposición de la historia de todos esos eventos históricos y también de la arqueología en una forma de veras extraordinaria. Para eso tenemos aquí dos hermanos espectaculares que vienen por aquí, vengan por aquí. Se trata del pastor Evelio González Rodríguez, capellán de la reserva, y tenemos a nuestro anciano de la escuela sabática, Eliezer Cruz. Así que les dejo con ellos para que ellos tengan esta discusión de la lección. Muchas gracias, Irma. Un lindo privilegio compartir con cada uno de ustedes a través de todas estas plataformas digitales que tenemos hoy en día. Y ciertamente, como estábamos comentando hace unos minutos antes de que comenzáramos con la escuela sabática, cómo es que el evangelio ha ido continuado progresando a pesar de que muchas iglesias todavía no estamos operando a toda capacidad, pero cómo es que todos estos medios electrónicos han hecho del evangelio que se riegue como pólvora, específicamente en todos estos días, Eliezer, donde hemos estado experimentando toda esta situación a nivel mundial que hemos estado viviendo. Así que, Eliezer, buenos días. Vamos a comenzar con esta lección, así que danos un poquito de esta introducción. Bien, muy buenos días, Pastor Evelio. Es un privilegio poder compartir con cada uno de nuestros hermanos y amigos que tienen a bien cada sábado sintonizarnos a través de las diferentes redes sociales, como lo es Zoom, como lo es también Facebook Live, y poder compartir con ellos la palabra de nuestro Dios. Pero antes de dar inicio, nos gustaría tener una breve palabra de oración para Amén. Que el Señor dirija este estudio. Amén. Oramos. Buen Dios y Padre eterno, te alabamos, te glorificamos porque tú eres bueno en gran manera. Gracias, oh Dios, porque tú nos has dado dirección, nos has dado luz por medio del poder de tu palabra. Permito, Dios, que al estudiarla en esta mañana, tu Espíritu Santo nos ilumine, pueda llegar a cada corazón que nos escuche, nos ve en esta mañana, y que podamos sentir el deseo de nuestros corazones de cada día, escuchar tu voz por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Pastor Evelio, en esta mañana pues un privilegio compartir con usted aquí. Gracias. Y nuestros hermanos lo que ya hemos estudiado durante la semana, una lección que realmente nos hace entender más claramente el significado del estudio de la palabra de Dios, y el tema que llevaba por título esta semana, la Biblia como historia. Ahí en esta parte hay una parte importante que da inicio. Encontramos en Éxodo capítulo 20 versículo 2, donde dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. En primer lugar, da una introducción de quién es el autor, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Así que, y con este inicio la Biblia comienza esta historia que es realmente importante para cada uno de nosotros como estudiosos de la palabra de Dios, porque vemos que no solamente está ratificada en base a los acontecimientos que están ocurriendo, sino que ha sido ratificada mediante los diferentes descubrimientos arqueológicos que han sido encontrados en los últimos años. Sí. Y esta es la parte importante. Yo quisiera mencionar que la Biblia es la historia más antigua y más abarcante que nosotros tenemos a nuestra disposición, porque surgió de la fuente de la verdad eterna, y una mano divina la ha preservado con su pureza y la ha preservado a través de todos los siglos. Y aún más, no solamente es la palabra de Dios la que contemplamos el poder que fundó la tierra y extendió los cielos, tan solo en ella hallamos el relato auténtico. O sea, que no es algo que ha sido inventado por el ser humano, sino que encontramos el relato auténtico del origen de las naciones, y en ella encontramos únicamente, se presenta en ella la historia de la humanidad libre de prejuicios y del orgullo humano. En otras palabras, la presenta desde el nacimiento de Jesús hasta su crucifixión en la cruz del Calvario, lo cual hizo por amor a cada uno de nosotros. Así que la Biblia no es un libro de historia, pero sí describe la historia desde la creación.
Y eso es lo importante. Bien importante, como tú acabas de mencionar, no es un libro de historia la Biblia, sin embargo contiene mucha historia. Al igual que no es un libro de ciencia, pero también contiene elementos de ciencia. Simplemente para mencionar una curiosidad bíblica, como en ocasiones hago con la clase de jóvenes, cuando todavía el mundo, muy temprana, tan temprano como en los 1400, 1500, se pensaba que el mundo era plano, la Biblia en Job establece que el mundo ya era redondo. Lo que pasa es que ellos parece que no leyeron esa parte de Job, donde Job establece la redondez de la tierra y habla claramente de ello. Y de igual manera la Biblia contiene mucha historia, no obstante no contiene toda la historia, solamente contiene aquellos elementos que son esenciales e importantes para nuestra fe, para el crecimiento de nuestra fe, para que nosotros podamos continuar confiando sobre todas las cosas en nuestro Dios. Y es bien importante destacar, tú mencionaste el versículo de la que se establece en la lección, donde dice que yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y este texto bíblico es de vital importancia, porque como tú bien mencionaste, establece, número uno, quién es Dios, establece quién es Él, y número dos, establece lo que hizo por el pueblo de Israel. Y de igual manera, Dios ha dejado en su palabra no solamente quién es Él, sino lo que hará también al final del tiempo, que es regresar por ti y por mí para darnos la vida eterna que nos ha prometido. Así que esos son algunos de los elementos importantes que esta lección menciona. También habla de un Dios que está, como tú también mencionaste, involucrado en todos los asuntos en que nosotros como seres humanos hemos estado. Fíjate que es el único Dios que aparece, o cuando estudiamos otras religiones, estudiamos otras filosofías de vida, es el único Dios que viene a morir por su pueblo. Si tomamos por ejemplo los dioses de la mitología griega, todos ellos están en su monte, en su Olimpo, y no están descansando. Sí, ellos están desconectados y solamente se conectan si son molestados, por así decirlo. Pero es el único Dios que verdaderamente se interesa por cada uno de nosotros y que hace un sacrificio por cada uno de nosotros. Esta lección, bien importante, como mencioné hace unos segundos, hace hincapié en muchos hallazgos arqueológicos que nos han arrojado luz, que nos han ayudado grandemente a cada uno de nosotros en el fortalecimiento de nuestra fe. Ahora, lo importante ahí, pastor, es que esos hallazgos arqueológicos nos ayudan a comprender mucho mejor la historia tal como lo expresa la palabra de Dios. Correcto. O sea que a través de todas las edades el pueblo no ha quedado sin luz, sino que ha tenido luz, la cual la Biblia se ha encargado de que los hombres queden ilustrados en esta área. Correcto. Y como parte de ello, la parte del domingo, donde nos habla de David, Salomón y la monarquía que fue establecida por David y su familia por un periodo de tiempo. Es bien interesante porque muchas personas, y quiero, ¿verdad?, hacer una pequeña aclaración. Esta lección está basada o explica o indica el aspecto histórico, cómo fortalece nuestra fe, cómo nos ayuda a crecer en la fe. Porque la historia está basada, una de las cosas que la historia tiene es que son hechos. Son reales. Son hechos que son corroborados y que tienen, ¿verdad?, la veracidad necesaria para no decir esto fue así. Por esa razón es que la historia es tan importante, y por esa razón es que nuestra iglesia, uno de las métodos de enseñanza que ha tenido ha sido a través de la historia, y obviamente nuestra
básicamente nuestra teología está basada o diseñada en el concepto de lo que es la historia a través de los tiempos, y ejemplo de ello tenemos lo que es el libro de Daniel, que establece unos reinos, ¿verdad? Y sobre ello los 2300 días y demás. No vamos a entrar en eso porque ese no es el tema de esta mañana, pero eso muestra cómo es que la historia es un hilo conductor que nos va dando ejemplo, nos va llevando ciertamente hasta el gran evento final, que será su segunda venida. Posiblemente, pastor, muchos de nuestros hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan, puede que se pregunten, ¿quién es David Salomón y esa monarquía? Pues la palabra de Dios es clara en este aspecto, porque sin David no habría Jerusalén, la capital de la nación. Sin David no habría templo, el cual fue construido por su hijo Salomón, que fue el rey. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 17 al 20. Y finalmente, sin David no habría un futuro Mesías, porque es a través del linaje de David que se promete un Mesías para el pueblo de Dios. Y sin embargo, esa historia, según nosotros hemos estudiado esta semana, es precisamente lo que da a Israel y a la iglesia su función y su misión especial o única aquí en esta tierra. Algo interesante, una pregunta muy importante que hace la lección, y no quisiera dejarla pasar por alto, y es una pregunta más bien de reflexión para cada uno de nosotros, todos los que estamos, ¿verdad?, escuchando en esta hora, y los que escucharán después, porque entiendo que esto queda grabado y después lo pueden ver en diferido. Correcto. Más tarde. Así que es precisamente una de las preguntas que aparece al final, que dice: ¿qué implicaciones puede tener esto para nuestra fe si David no hubiera existido en realidad? Y aquí yo quiero entrar un poquito más bien en el aspecto teológico, no también en el aspecto histórico. ¿Qué implicaciones tiene si David no hubiera existido? Y aquí quiero que por favor me sigan en esta línea de pensamiento. Como bien expresé ahorita, nosotros seguimos una línea de pensamiento histórica, pero hay muchas personas que nos pueden estar escuchando en este momento y personas que nos van a escuchar más adelante, que tienen una forma de pensamiento científica, donde todo tiene que ser probado a la saciedad, donde todo tiene que quedar debidamente comprobado y ratificado. La Biblia, como mencionamos al principio, nos da unos elementos de la historia para fortalecer nuestra fe. La Biblia es un libro de fe. Si David no hubiera existido, si David no hubiera jamás aparecido, como lo menciona la Biblia, probablemente todo el andamiaje cristiano que tenemos hoy en día, pues estaríamos completamente equivocados. Lo interesante es que David sí existió, hay evidencia arqueológica, ha salido a resurgir más evidencia arqueológica todavía al respecto. Y aquí quiero entonces introducir otro aspecto que es más bien un aspecto filosófico, donde fíjense qué interesante, el enemigo es bien astuto. El enemigo no tiene que decir, no tiene que negar la existencia de Dios, como hoy día muchas personas pretenden hacerlo. Si lográsemos, como dije, sígame en este pensamiento, si nosotros tan solo lográsemos introducir el pensamiento de que David no existió, por consiguiente todo lo demás es falso. Por consiguiente, yo no tengo que negar a Dios. Con simplemente decir que David no existió, ¿de dónde sale Jesús? Del linaje de David. Así que fíjate qué interesante esto. ¿Cómo es que negando simplemente una parte del todo, se pueden comenzar a introducir otras negaciones más adelante que eventualmente llevan a muchas personas e inclusive a muchos cristianos a desviarlos completamente de nuestro Salvador, de nuestro Dios,
No tenemos que decir que Dios no existe. Con decir que David no existió es suficiente para ir derrotando más adelante todo lo demás que pueda fortalecer nuestra fe. En el aspecto arqueológico, pastor, en esta parte de David Salomón, como bien usted mencionó, han encontrado pruebas de que sí, de la existencia de David y el rey Salomón. Por ejemplo, en el año 1993, allí en las excavaciones en la ciudad norteña de Teldán, ellos descubrieron allí una monumental inscripción que estaba escrita por el rey Hazael de Damasco, quien registra su victoria sobre el rey de Israel y el rey de la casa de David. De manera que esta es la misma forma en que se describe la dinastía de David en la Biblia, lo que añade una evidencia arqueológica muy poderosa de que David existió en la historia exactamente como lo dice la Biblia. Y es que Dios no puede mentir, porque el autor de la Biblia es nuestro Dios y Él no miente. No, y definitivamente, o sea, Dios, cuando habla, su palabra es ley. Así que nosotros como cristianos creemos eso firmemente, que cuando nuestro Dios habla, su palabra es ley. Ahora bien, Eliezer, yo tuve la oportunidad de poder leer todos los relatos en los cuales está basado esta lección. Si, a la parte del sábado siempre te da arriba una serie de capítulos para leer. Me di a la tarea de leerlos todos. Y bien interesante, porque en la parte del lunes, cuando comienza a hablar de Isaías, Ezequías y Sennacherib, hay, y esto es lo importante de que aprendamos de la historia. Hay unos patrones que se repiten, hay unos patrones que se pueden observar. Y en este caso, una de las observaciones que yo hice cuando leí todos estos relatos, tanto en el relato que habla de David y de Salomón, como el que habla de Isaías, y en el próximo relato más adelante, que vamos a estar discutiendo más adelante, es que en cada uno de ellos hay una blasfemia contra Dios. Tanto si leemos el relato que aparece de David, el relato que es la historia, obviamente, cuando David enfrenta a Goliat. Y Goliat, ¿qué era lo que hacía? Goliat salía mañana y tarde, de acuerdo a ese relato bíblico, a injuriar a los israelitas, a decirle 20 improperios y también a mofarse del Dios de los israelitas. Así que, y en la parte del lunes, cuando habla de Isaías, Ezequías y Sennacherib, una de las cosas, uno de los hilos conductores también que pude observar es que cuando el Sennacherib manda al Rabsaces, como se le conoce, que era como una especie de primer ministro también, lo envía para que le dé el mensaje a Ezequías, también comienza a blasfemar y a maldecir el nombre de Dios. Y el asunto es que son oprobios públicos, llevan a cabo unos oprobios públicos que son ofensas, son humillaciones públicas delante de Dios. Y esto es bien importante que lo sepamos, porque en cada uno de estos relatos que son históricos vemos también manifestado el poder y la gloria de Dios. Como fue que David, sin tener una espada en su mano, derrotó a Goliat. Sencillo, el relato está ahí. Ustedes, los hermanos, muchos los han estudiado y se lo conocen hasta mejor que yo. Pero en el relato de Isaías y Sennacherib y Ezequías, también vemos cómo Dios libró al pueblo de una manera poderosa, donde dice el relato que murieron 155,000 nada más. Sobre 155,000 soldados asirios. Y eso no es poca cosa. Así que vemos cómo es que también, para que nosotros sepamos y nuestra fe cada vez sea fortalecida, de que a pesar de que también podemos enfrentar obstáculos sumamente grandes, nuestro Dios está siempre presto para librarnos con su poder. Y eso es bueno recordarlo, porque de la misma manera que Dios libró al pueblo de Israel en ese entonces, cuando fue la invasión de Sennacherib a Judá,
Dios la liberó simplemente usando un solo ángel. Y Dios tiene millares y millares de ángeles que está dispuesto a enviarnos para que nosotros también podamos ganar nuestras batallas. Recuerda, el Dios que libró a Israel en aquel entonces sigue siendo el mismo Dios al cual tú y yo servimos en esta mañana, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él salvó de una forma milagrosa al pueblo de Dios en el pasado, lo hará aún de una manera superior en el presente y mucho más en cada situación que ya ha comenzado a surgir en nuestros días. Fíjate, y una de las preguntas que nuevamente no quiero dejar pasar por alto, porque son preguntas de reflexión bien importantes para cada uno de nosotros. Una de las cosas que Rabsaces le dijo en aquel momento ¿verdad?, al pueblo es: ¿en quién te amparas y en quién tú confías? Y ciertamente en esta mañana, en esta hora, ¿en quién, tú que me estás escuchando, en quién tú te amparas? ¿En quién tú confías? Vamos a suponer por un momento que no tenemos ninguna evidencia arqueológica. Y vamos a suponer por un momento de que probablemente no podemos comprobar nada de lo que está aquí. La gran pregunta sigue siendo: ¿en quién tú confías? ¿En quién tú confías? ¿Confías en Dios? Porque lo interesante de esto es, como mencioné hace un ratito, hay personas que me pueden estar escuchando en esta hora que tienen un pensamiento científico, un pensamiento sumamente crítico. Y eso es bueno. Eso es bueno, eso no es malo. Eso es perfectamente bien. Pero la Biblia, como mencioné, es un libro de fe, de una confianza en Dios. Dice el relato que uno de los relatos también, que Abraham, cuando Dios lo llamó, Abraham salió, no sabía para dónde iba. Y es una de las cosas, más allá de la historia, que nosotros tengamos presente, de que si no tuviésemos nada con qué comprobar, los relatos que la Biblia menciona, ¿confías tú todavía en Dios? Eso es muy importante. Por eso ahorita usted mencionó el caso de Daniel, y esta tercera parte de la lección, ¿verdad?, que es la parte del martes, donde nos habla acerca de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Hay una peculiaridad ahí bien importante que nosotros debemos recordar en cuanto a quién nosotros vamos a depositar nuestra confianza. Y ahí en el relato de Daniel y sus compañeros en Babilonia, la escritura que Daniel tuvo que leer en la pared, ellos pudieron, mediante esta demostración, dar a entender a ese pueblo que ellos creían en un Dios poderoso que los podía librar. Por eso es que los arqueólogos siguen haciendo descubrimientos. Por ejemplo, en julio del 2007, hay un académico de la Universidad de Viena, dice que él estaba trabajando en un proyecto en el Museo Británico cuando encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ratificando lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. Y hablaba también de las puertas de Ishtar, también, donde también ahora hay pude ver esta semana cómo eso se convirtió en un monumento espectacular, donde el hombre, basado en lo que dice las Sagradas Escrituras, pudo corroborar de que esas puertas sí existieron. Y por eso es que lo que el hombre descubre cada día no hace otra cosa que ratificar lo que dice la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Gloria a Dios. No, y interesantemente, con el aspecto de Daniel, una de las cosas interesantes es que no solo en el libro de Daniel se ve la transición de un reino al otro. Precisamente que eso es parte de lo que está dentro de la profecía del libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tiene precisamente el sueño, Daniel se lo interpreta, y Daniel mismo fue testigo de esa transición de un reino al otro. Exacto. Cómo es que Babilonia cae y vienen entonces los medos y los persas, y entran entonces a dominar el mundo de aquel entonces. Así que eso es bien importante que también
las personas que nos escuchan puedan también observar ese hilo conductor de la historia, y más adelante, tomando eso como base, ese sueño que Nabucodonosor tuvo, que Daniel se lo interpreta, cómo es que después entonces de los medos y los persas, entonces viene el reino de los griegos, más adelante el de los romanos, y así sucesivamente. Pastor, ahí en esa parte me gustó mucho porque Daniel, a pesar de que fue un hombre humilde, Dios lo utilizó, pero él hizo algo que también nosotros también debemos proponernos hacer, y él dice que él se propuso en su corazón no hacer que ocurriera en él ningún tipo de contaminación. Y en este mundo estamos rodeados de tanta contaminación que si nosotros nos proponemos, como lo hicieron estos varones de Dios en el pasado, también Dios nos va a dar la victoria. Ahora, con ese aspecto de proponernos, y esto es algo que yo discutí en la lección de jóvenes, tal vez si alguno de los jóvenes nos está viendo en vivo, podrá decir cómo está en dos lados a la misma vez. La de jóvenes está grabada, yo estoy aquí en vivo, a todo color. Y precisamente uno de los puntos de la lección de jóvenes que discutía era el aspecto del compromiso. Yo diría que más que Daniel proponerse en su corazón, Daniel se comprometió. Ahora, una de las cosas que yo le explicaba a los jóvenes en la lección es: compromiso es una palabra que implica que asumimos una obligación voluntaria. Y Daniel asumió ese compromiso, esa obligación voluntaria de serle fiel a Dios y de no permitir que nada ni nadie lo pudiera desviar de ese propósito. Y nosotros como cristianos, hoy en día más que nunca, tenemos que tener ese compromiso, esa resolución en nuestro corazón y en nuestra mente, de verdaderamente comprometernos con Dios, pase lo que pase. No Amén. Importa cuáles sean las consecuencias que tengamos que enfrentar, sean buenas, sean malas, sean regulares, sino comprometernos completamente con nuestro Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel se comprometió con Dios sin importar las consecuencias, porque habían consecuencias si él no se comía lo que allí le traían. Y grave. Y los babilonios no jugaban con eso. Así que bien importante, yo creo que mencionaste un punto de vital importancia para nosotros como cristianos hoy. Nos estamos proponiendo en nuestro corazón verdaderamente serle fieles a Dios, vivir solamente para Él, hacer su voluntad, vivir en armonía con sus principios. Yo creo que eso es algo bien importante. Yo no sé si nos queda mucho tiempo más, sí, pero ya nos hicieron señas, así que vamos a ir rapidito. Pastor, esta próxima parte que vamos a considerar ligeramente fue una de las partes que más me impactó acerca del Jesús histórico. Porque Jesús, ahí lo presenta Jesús ante el concilio, presenta a Jesús en el complot para matarlo, y se presenta Jesús ante Pilato. Pero esto la historia también lo puede describir de una manera singular, porque si no fuera por Jesús, nosotros no tuviéramos garantizada nuestra salvación. Amén, gloria a Dios. El único detalle que yo quisiera mencionar con el Jesús histórico es lo siguiente. Debemos de tener mucho cuidado, porque esto es una observación que he visto, que hay personas que presentan a un Jesús tan y tan y tan histórico que se quedó en la historia. Cuidado con eso. Jesús sí tuvo su espacio en la historia, pero Jesús está por encima de la historia. Amén. Jesús resucitó, Jesús ascendió, y Jesús intercede por cada uno de nosotros en este momento delante de su Padre. Amén. Así que es la única observación que deseo hacer en esta hora, porque no quiero dejar al Jesús histórico, sino al Jesús que trasciende, y al Jesús que en esta hora nos salva y nos perdona. Pastor, ¿y qué le pareció acerca de la fe en la historia de aquellos
hombres de fe que nos dieron ejemplo en cada una de las cosas que nosotros debemos aprender. Mira, una de las cosas bien importantes es que cuando nuevamente me di la tarea de poder leer la historia de cada uno de estos personajes que aparecen aquí en una de la sección del jueves, y cada uno de ellos, tanto Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab, Sansón, todos y cada uno de ellos, a pesar de que tuvieron su parte en la historia, nuevamente hay un hilo conductor que los hace trascender, y fue la fe. Ellos decidieron confiar y creer en algo superior a la historia, en algo superior que estaba por encima de todo esto. Así que es uno de los puntos que simplemente quiero resaltar. Y si leemos Hebreos 11. Sí. Yo pude descubrir algo aquí, 3 elementos básicos, pastor, en este asunto de la fe de estos hombres de fe. Y esos 3 elementos son los siguientes: es la persona, el llamado de Dios y la obediencia. Amén. Y cuando ellos responden a esto, Dios premia esa fe que ellos desarrollan, porque como bien dice la lección, la fe no es simplemente creer en algo o en alguien, es actuar en respuesta a esa creencia. Amén, gloria a Dios. Así que esperamos que ¿verdad? Hemos tratado de cubrir esta lección todo lo mejor que hemos podido, de los aspectos más importantes. Esto es simplemente un repaso. Esto es para, ¿verdad?, que ustedes, esperamos que cada uno de ustedes haya tenido la oportunidad de haberla estudiado a más profundidad y haberla disfrutado como nosotros la hemos disfrutado al estudiarla, y de poderla repasar con cada uno de ustedes. Así que le instamos a que continúen estudiando la palabra de Dios, porque como bien dijo nuestra directora de Escuela Sabática al principio, vamos a leer Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma, convence y aún así nos da salvación. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta Amén. La próxima semana. Amén. Damos las gracias al pastor Evelio y a Eliezer por tan magnífico repaso de la lección, una lección extraordinaria. Y ahora en estos momentos les vamos a pedir a nuestro hermano Miguel Figueroa que pase por acá para que tenga una participación especial. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie.
deja que te limpie. La gloria para Dios. Dios les bendiga. La paz de Dios sea con todos en esta hermosa hora. La verdad es que se siente algo raro después de tanto tiempo, ¿verdad? Compartir el mensaje del Señor. Esperamos que todos los que están atentos allá y acá puedan disfrutar de la presencia del Señor y que el mensaje que vamos a compartir pueda ayudarnos para que nuestra fe, sobre todo, ¿verdad? Nuestra fe se pueda mantener siempre arriba, donde tiene que estar, y siga por ahí escalando para que podamos llegar a la meta final, al plan que Dios tiene para nosotros. Bien, les quiero invitar, antes de orar, a que busquemos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, los versículos del 12 al 15. Lucas 5, 12 al 15 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En esta hermosa hora vamos a orar. Les invito allí donde están a que inclinen sus rostros. Si se quieren arrodillar conmigo, lo pueden hacer para que podamos invocar la presencia y la dirección de Dios. Amante Padre Celestial, te damos las gracias en esta hermosa hora que nos permites estar aquí en tu presencia. Te rogamos en una forma muy especial que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer, que cada palabra que se pueda pronunciar pueda ser dirigida por tu Espíritu Santo. Toca los corazones de aquellos que nos sintonizan en esta hora, de aquellos que están aquí presentes. Permite, Señor, que tú puedas llegar. Tú conoces la necesidad de cada uno. En tus manos los encomendamos, Señor, y nos encomendamos todos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos. En esta ocasión vamos a estar viajando entre 3 evangelios por lo menos. Vamos a tomar como lectura oficial Lucas, pero vamos a estar leyendo a Marcos 1, que es un capítulo paralelo de este evento, y a Mateo 8, 2 al 4. Muy poco de Mateo, la verdad. Vamos a estar más bien entre Marcos y Lucas, así que no saquen el dedo de ahí. Dice, en primer término, que sucedió que estando él, refiriéndose a Jesús, en una de las ciudades. Lucas no define cuál ciudad. Él dice en una de las ciudades. Pero sin embargo Marcos, y yo voy a ir allá a Marcos 1, versículo 39, dice allí: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Interesante en primer término que Marcos dice predicaba.
Fíjense que aunque Lucas no dice la ciudad, Marcos dice que Jesús predicaba. Jesús no estaba allí de vacaciones. Jesús estaba realizando la labor la cual vino a hacer. Él estaba predicando. Él estaba dirigiendo una campaña. Él estaba en una gira misionera. Su primera gira misionera. Así comienza Marcos el relato del primer viaje misionero de Cristo en Galilea. Así es que esto fue más o menos entre el año 29 y 30, entre la Pascua del 29 y el 30 después de Cristo. Y allí dice que Jesús predicaba. Jesús vino a eso, a predicar el evangelio a los pobres, a los que estaban necesitados. Él vino a eso y entonces allí define que fue en Galilea. Aunque hay diferencia, ¿verdad?, de opiniones en dónde fue, porque Lucas no especifica, sin embargo Marcos es claro diciendo que fue en Galilea. Marcos registra solo este hecho de todo lo que hizo Jesús en Galilea. Y yo quiero que sepan que Galilea no era un campito allí, aislado. Galilea, dice Josefo, el gran escritor, que menciona por allí alrededor de 200 pueblos y aldeas en Galilea. Así que Jesús tenía allí una gran oportunidad para una extensa y prolongada campaña, alejado de las ciudades mayores, que éstas se encontraban agrupadas a la orilla occidental del mar de Galilea. Jesús probablemente estuvo allí semanas y quizás meses predicando el evangelio. Así que todo las pruebas indican que este lugar, que esta ciudad que Lucas no define y no menciona, realmente era Galilea. Era allí en Galilea donde Jesús estaba predicando y haciendo milagros, echando fuera demonios, liberando a las personas. Y Jesús todavía hoy está predicando. ¿Sabían ustedes eso? Jesús está predicando a través de muchos medios. Y en esta ocasión te está predicando a ti. Te está diciendo en esta hora, como dijo Miguel en la canción, hoy es el día. Hoy es el día. Y dice allí, déjate limpiar. Miguel, me tocó eso. Porque lo que vamos a hablar ahora es de la limpieza de un leproso. Déjate limpiar. Quizás tú dices, yo no soy leproso. Dale gracias a Dios que no tienes lepra. Físicamente no somos leprosos, pero necesitamos una limpieza especial. Y Jesús está aquí hoy también para darnos esa limpieza. Él está dispuesto como ayer para hacer ese toque especial en nuestras vidas y limpiarnos de todo lo que nos impide llegar a Él. Allí dice en Lucas, volvamos a Lucas 5, en una de las ciudades, ya definimos que muy probablemente sea Galilea, para no hacer expresiones, ¿verdad?, finales, pero lo que indica es que era Galilea. Pero dice, se presentó un hombre. Aquí vamos a ver por lo menos 6 elementos unitarios en lo que vamos a hablar. 6 elementos unitarios. Jesús trabajaba de una a una. Le gustaba trabajar de persona a persona, de ciudad en ciudad. Jesús le gustaba eso. Y Lucas, no sé si adrede, pero por lo menos a mí me llamó la atención, pues menciona algunos elementos unitarios. Y el primero de ellos es que dice que se presentó un hombre. Un hombre. Pero dice que este hombre estaba lleno de lepra. No dice que era un leproso simplemente. Fíjense que Lucas, como médico, él especifica que este hombre estaba lleno de lepra. Este hombre estaba en un estado avanzado. Su enfermedad había llegado a un punto que ya poco faltaba para que este hombre pereciera. Estaba grave, era una lepra crónica. Y Lucas, como médico, hace énfasis
en el estado de este hombre enfermo. No era un simple leproso que estaba comenzando, era un hombre que allá la enfermedad se lo estaba comiendo, carcomiendo. Estaba muy necesitado. Y dice que este hombre estaba lleno de lepra. Yo quiero compartir un poco a ustedes un poquito acerca de información acerca de la lepra. En Levíticos 13, dice en versículo 2, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. La información que tenemos, primero, la piel de su cuerpo, cuando dice allí, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo, eso se refiere a la superficie de la piel, lo que llamamos la epidermis, ¿verdad? La capa exterior de la piel. Cuando hubiesen esas manchas por ahí, tenía que ir a examinarse para que el sacerdote declarara si era o no lepra. Pero esto no es lo triste de este asunto. Lo triste era el pensamiento común del judío en cuanto a la lepra. Voy a leer alguna otra información. Esa hinchazón o erupción, pues ya sabemos que son manchas. Llaga de lepra. Dice, la palabra lepra se deriva de un vocablo que significa derribar de un golpe. Derribar de un golpe. ¿Verdad? Azotar. La lepra era eso para los judíos, un azote. ¿Un azote de qué? Pues los judíos consideraban que una persona enferma de lepra había sido herida por Dios. O sea que no era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad que venía directamente como un castigo de Dios, por causa de un pecado, de algo que esa persona hizo y que como consecuencia entonces Dios lo castigó. Ese era el pensamiento judío. ¿Qué pasa? Que en esos tiempos se consideraba que la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. No era el coronavirus, era la lepra. Y en esa situación es que se encuentra este hombre, en este lugar, donde Jesús está predicando por allá. Pero, ¿dónde estaba este hombre? Se supone que estuviera, ¿dónde? Aislado, en lugares desiertos. No podía estar mezclándose con la gente en la ciudad. Dice, en tiempos de los israelitas se consideraba que la lepra era la más terrible de todas las calamidades. Se creía que era un castigo directo de Dios por los pecados cometidos. Cualquiera que sufriere de ella, fuera príncipe o campesino, era excluido de la sociedad y considerado merecedor de poca simpatía y compasión. Era un paria entre los hombres. Eso era triste, hermanos y amigos. Era triste porque te aislaban, te marginaban y poco importabas. Obviamente habían familiares que sí le importaba y hacían lo posible por hacerle la vida más fácil dentro de esa situación tan terrible, ¿verdad? La lepra. La Biblia no da ninguna información en cuanto al origen, al contagio, a la curación. Se consideraba, como fue ya dicho, como un castigo por el pecado. Esto pareciera haber ocurrido en el caso de María, Giesi y Usías. Cualquiera hubiese sido la causa, el paciente era aislado, expulsado de su casa. Nos diríamos por acá, botado. Entonces, cuando se le acercaba a otro ser humano, tenía que esbozarse, como estamos nosotros hoy día, ¿verdad? Tenía que esbozarse, taparse el rostro, la cara, la nariz, la boca. Todo tenía que hacer eso. Y no solamente eso,
tenía que esbozarse, tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que la gente supiera que no se debía acercar a él. Cualquiera que lo tocara, corría igual suerte, tenía que ser aislado. ¿No se les parece en algo? Un poquito más sofisticado ahora, ¿verdad? Que no tenemos lepra, no tenemos coronavirus necesariamente. Dios nos libre, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos que tomar medidas. Eso es ser responsable. En la primera etapa la enfermedad no dejaba sino una manchita y seguía progresando. Transcurrían a veces meses y años, con frecuencia muchos años, desde la primera aparición hasta el desarrollo completo de la enfermedad. Así que el hombre que estamos hablando de la historia probablemente llevaba años batallando con eso. Para llegar a ese punto donde estaba, lleno de lepra, tenía que haber pasado muchos días terribles, esperando su último día. ¿Cuál era su suerte? Pues la muerte, no le esperaba otra cosa en circunstancias normales, ¿verdad? Así es que comenzaban a desaparecer sin él darse cuenta órganos de su cuerpo, los dedos, la oreja, parte de la nariz, y no sentía, perdía sensibilidad. Era una muerte en vida. No se lo deseo a nadie. Se le deterioraba la voz, terminaba desapareciendo, el aliento se tornaba horrible. Menos mal que no se podía acercar a nadie a hablarle. Pero eso pasaba también. No puede concebirse espectáculo más repulsivo. Abandonado por los amigos, familiares, el leproso era en todo sentido un espectáculo digno de lástima. No es de maravillarse que los hombres lo consideraran abandonado, castigado o azotado por Dios. Quería darle un poquito de enmarcación de este asunto porque lo que vamos a ver es algo que nos demuestra que nosotros contamos con uno que no tiene límites en ninguna esfera. Jesús tiene el poder, Jesús tiene el deseo, está dispuesto a hacer por ti y por mí lo que nosotros necesitamos en este momento de urgencia. Nosotros estamos, hermanos, llenos de lepra, espiritualmente hablando. Porque la lepra también es símbolo del pecado, por lo que ya hemos expuesto. Llenos de lepra. Y necesitamos urgentemente hacer algo. En el caso del leproso, este hombre, es interesante que este hombre no podía acercarse a nadie. Sin embargo, el relato de Lucas dice que este hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra. Ustedes se imaginan, hagan uso de su imaginación, ¿cómo es que este hombre llegó a estar cerca de Jesús? Se supone que estuviera aislado. De hecho, cuando Lucas dice que estaba en una de las ciudades para que este hombre se le acercara, debía estar en sus afueras. Jesús no pudo estar dentro de la ciudad, porque si ese hombre entra para allá, yo creo que lo linchan allí. Así que Jesús debía estar en las afueras, muy probablemente. Pero de todas maneras, Jesús siempre que estaba predicando y sanando, ¿qué había a su alrededor? Multitudes, mucha gente que se apretaban. ¿Cómo este hombre pudo llegar a estar frente a Jesús? ¿Será un encuentro casual? ¿Será un encuentro estratégico?
Y aquí vemos el segundo elemento unitario, un encuentro. Este hombre necesitaba el tercero, porque el primero es la ciudad, el segundo un hombre y el tercero un encuentro. Él necesitaba tener un encuentro, necesitaba acercarse a Jesús. ¿Cómo supo de Jesús? Si estaba aislado. Yo pienso que algunos familiares se acercaban, le llegaban comida, se la dejaban de lejos, por lo menos para que él pudiera llegar y comer algo. Y de esa forma hablaban. Me gusta la historia del tío Daniel. Yo las oigo con mucho gozo. Me las disfruto y me imagino esas ilustraciones que ellos utilizan. Y en esa historia él utiliza algo así como que un hijo se acerca y le deja comida. Y estoy utilizando eso adrede. Pues tuvo que haber sabido que había un hombre allí predicando el evangelio, trayendo unas palabras hermosas, extraordinarias, que nadie había mencionado antes, pero que también hacía milagros, que tenía poder. Y en este hombre de alguna forma tuvo que haber nacido una luz de esperanza. Y él quería llegar a Jesús, porque él lo necesitaba primero. Segundo, porque no tenía otra opción. Era lo único que le podía brindar un poco de esperanza. Ya él había escuchado de las obras de Jesús, así que él creía que Jesús podía sanarlo. Él sabía que había poder en Jesús. Ahora, pregunto tú, ¿sabes que hay poder en Jesús? ¿O ya Jesús no tiene poder? Quizás eso fue para su tiempo, para allá. El mismo Jesús que hizo milagros en su tiempo cuando andabas en las ciudades de esta tierra, todavía está merodeando por tu casa para sanarte, para liberarte, para darte el éxito en todas las empresas que tú te propongas, que sean buenas y que tengan armonía con sus principios. Ese Jesús quiere llegar a tu vida hoy. Esto no está escrito aquí simplemente para mostrarnos la historia de lo pasado. Esto está escrito aquí para mostrarnos que Jesús todavía está vivo, que todavía Jesús es nuestro sanador. Es el único que puede liberarnos de toda enfermedad física, mental, espiritual. Es Jesús. No hay otro. Es Cristo Jesús el que te está diciendo en esta hora: yo soy la solución para tu problema. Tal vez te encuentras deprimido por la situación que Puerto Rico y el mundo está pasando. Pues Jesús vino para darte tranquilidad, estabilidad. Es el único que puede. No mires para otro lado. Solamente Jesús. Él es el Cristo sanador. Solamente Cristo. Así que allí, este hombre, no sé cómo, se las ingenió de alguna manera. Llegó, no dice cómo, pero llegó. Y es importante que en Marcos se usa una frase de asombro. He aquí, se presentó. Eso significa que de repente, de momento, en una forma extraña se presentó ese hombre leproso, lleno de lepra. Imagínense qué hicieron los que estaban allí, se tuvieron que haber alejado. Pero Jesús no se alejó. Jesús no se alejó. Y lo sabemos, y lo vamos a ver ahorita por qué. Allí estaba ese hombre, y dice que el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Así que estaba tan cerca de Jesús que se pudo postrar allí, rostro en tierra. Se puso de rodillas. No necesariamente lo estaba reconociendo, dándole cualidades divinas a Jesús por eso, por arrodillarse, porque eso lo hacían como
para rendir homenaje. ¿Recuerdan en el caso de Amán, en el tiempo de Esther allí, capítulo 3, versículo 2, cuando la gente se arrodillaba delante de Amán para darle homenaje, rendirle homenaje, sus respetos? Eso era una forma usual del Oriente que utilizaban, y este acto implicaba sumisión, lealtad, obediencia. A veces en otros contextos, por lo menos en el contexto, en el verbo que utiliza aquí en Lucas y en Marcos, no significa adoración, sino rendirle homenaje, respeto. Pero a veces también la gente que se arrodillaba implicaba adoración, pero en este caso no. Lo que sí implica adoración aquí es que este hombre no solo se arrodilla y pone su rostro sobre tierra, sino que lo próximo le llama Señor. Él reconoce a Jesús como el Señor. Esto sí es darle cualidades divinas. Está de este modo reconociendo que Jesús es el Todopoderoso, es el Señor. ¿Cómo lo sabemos? A lo mejor voy muy rápido, yo no voy a predicar mucho, no quiero predicar mucho. Lo que quiero es que entendamos lo que Dios nos ofrece hoy. Este hombre se postra rostro en tierra y dice que le rogó a Jesús, está tan cerca de él que estando en esa posición le habla a Jesús y Jesús lo oye. Le dice, Señor, si quieres. Fíjense, él lo reconoce como Señor. Él conoce que hay poder en Jesús. Él está seguro que Jesús lo puede sanar. Él no tiene duda de eso. De lo que sí él tiene duda es si el Señor quiere. Por eso le dice, si quieres. ¿Cómo sabía que tenía poder? ¿Cómo lo podemos saber? Pues porque entonces le dice, puedes limpiarme, si quieres. Yo no sé si nosotros, hermanos, a veces nos olvidamos cuando llegan estos momentos de prueba. Esto está un poco parecido a lo que el pastor predicaba el sábado pasado, que me lo gocé. No podemos perder de perspectiva, hermanos, la profesión que nosotros seguimos. Somos cristianos. No estoy diciendo que está mal este o aquel, si tiene miedo, porque vimos en el sermón pasado, ¿verdad? Que aquel tuvo miedo, pero se humilló. ¿Aprendieron eso? ¿O yo nada más vi eso? Yo creo que no puede ser que sea yo no, seguramente que no. Tuvo miedo, pero se humilló. Nosotros, no significa que no podemos tener miedo, pero no perdamos de perspectiva con quién contamos. El Cristo sanador está disponible para ti hoy. Él puede limpiarte. No hay duda de eso. El leproso no tenía duda de que Jesús podía librarlo. Hay poder en la sangre de Jesús todavía. La sangre de Jesús no ha perdido su poder. Todavía Jesús transforma corazones. Todavía Jesús sana de enfermedades. Si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Así que este hombre tenía unos temores. Este hombre
Cuando dice si quieres, tenía por lo menos 3 obstáculos en su mente. Por lo menos 3. Los cuales cada uno de ellos aparte era suficiente para hacer que pareciera remota y quizás imposible la perspectiva de la curación. El primero, hasta donde se supiera, desde los tiempos de Eliseo, no había registro de que un leproso hubiera sido sanado. Y estamos hablando de alrededor de 8 siglos. Mucho tiempo que un leproso no había sido sanado. Y el último que se supo que era Naamán, era un príncipe. Y podrían pensar quizás por eso. Pero yo, ¿quién soy yo?, decía el leproso. Tal vez no va a querer. Tal vez no le intereso. Soy un paria. ¿Qué importo? Pues yo quiero, hermano y amigo, que tú sepas que para Dios tú importas. No importa quién tú seas. Si me estás escuchando en esta ocasión, Dios te está hablando. Tú le importas a Dios. No importa lo que hayas hecho. No importa dónde has llegado. Tú le importas a Dios. Eres importante para Dios. Y Él está dispuesto hoy como ayer para hacer lo que hizo con todas estas personas necesitadas. Si quieres, puedes limpiarme. El segundo obstáculo que tenía en mente probablemente este hombre, y pudiera ser más formidable todavía, según la creencia que dijimos, el leproso estaba bajo la maldición de Dios. Se suponía que ningún ser humano ni siquiera intentara curarlo. Eso era un asunto entre Dios y él. Y solamente Dios tenía que ver con él. Nadie podía intervenir. Así que imagínense, ¿querría Jesús sanarle? Estaría dispuesto a hacerlo. El tercer obstáculo era un problema más práctico, y fue el que mencionamos. ¿Cómo podía acercarse? Esa barrera la rebasó. ¿Cómo? No sé. Usted busque la forma. No deje que el diablo lo detenga y lo paralice. Busque la estrategia que sea. Lléguese a Jesús. Si se queda allá en el desierto aislado, no va a lograr nada. Tiene que activarse. ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser liberado? ¿Quiere recibir la paz en su corazón, la tranquilidad, la estabilidad? Alléguese a Jesús. ¿Cómo? Como sea, haga una estrategia, pero llegue. Si usted llega a Jesús, usted tiene garantizada la victoria. Si usted se alejó de Cristo, le servía en el pasado, y por causa de su desobediencia, de su soberbia, usted se encuentra lejos de Dios y piensa que ya Dios no le interesa a usted, se equivoca. Venga a Cristo. Si usted está en Cristo hoy, no crea que el Señor le dice que este mensaje no es para usted. Hace falta solo un pequeño descuido para perder la salvación. Si conscientemente nos descuidamos y nos acostumbramos a eso, peligramos. No juegue con eso.
Así que este hombre se preguntaba, ¿querrá Jesús limpiarme? Fíjense que él no decía sanarme, porque un leproso necesitaba limpieza. Nunca se hablaba de curación. Curación era para los enfermos. Limpieza era para los leprosos. Tenía que ver con un asunto moral y ritual. Por eso es que tenía que, después que era declarado limpio, ir al sacerdote para que lo confirmaran, llevarle unas ofrendas y lo que Jesús le dijo al leproso que hiciera. Esas cosas estaban en la mente de este hombre. Pero para sorpresa suya, él tenía una débil fuerte en un lado y una fe débil en un lado y una fe fuerte en el otro. Él creía que Jesús podía, pero no estaba seguro si Jesús quería. Para su sorpresa, cuando le dice, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús, y ahí tenemos el pedido, cuarto elemento unitario, si quieres puedes limpiarme. Entonces después de esa petición viene el quinto elemento unitario, la respuesta. Jesús no es indiferente a la necesidad del ser humano. Jesús quiere, y así lo declara en el versículo 12, 13, dice que extendiendo él la mano, le tocó. Fíjense, esto es en un solo acto. Le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Recuerden que ese hombre está ahí postrado. Jesús no extendió la mano así arriba, no. Jesús probablemente tuvo que inclinarse para tocarlo. Quién sabe, tuvo que agacharse para tocarlo. Pero Jesús hace lo que sea. Jesús se humilla siendo Dios y viene a esta tierra, se pone nuestra ropa para que tú y yo seamos salvos. A Él no le cuesta inclinarse, a Él no le cuesta agacharse, si te va a dar lo que tú necesitas. No lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Él está dispuesto a hacer eso. Mi querido hermano, hoy todavía, mi querido amigo, amiga, donde quiera que tú te encuentres, sea en Puerto Rico, Estados Unidos, en cualquier lugar donde tú estés teniendo contacto con esta programación, Jesús quiere alcanzarte y puede. Él quiere y puede. Y en esta hora Él te dice, quiero. Yo no sé cuál es tu necesidad. Dios sí sabe. Y yo sé que Jesús tiene el poder para hacer eso hoy, como lo hizo ayer. Él quiere. Y en este momento, si tú estás oyéndome, yo te pido que te acerques. Acércate. Estoy hablando a los de la televisión, no venga nadie aquí. A los que están allá, acércate en un acto de fe. Ven, mírame a los ojos. Observa bien. Jesús vino hoy para ti. Él quiere hacer una obra especial en tu vida. Sea cual fuere tu problema, yo no sé, pero Dios sabe. Sea cual fuere tu problema, Él quiere tocarte. Así como se inclinó, se agachó y tocó a este hombre, le dijo, quiero, sé limpio. Él quiere hacerlo contigo hoy. ¿Lo crees? Si lo crees, estás en victoria. Jesús quiere hacer eso. Yo lo creo. Él lo ha hecho conmigo innumerables veces. Y a pesar de mi
continua caída, Él insiste en salvarme porque su amor persiste. Como dijo Miguel en la canción, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Déjate limpiar. Esa es la invitación que Jesús te hace hoy. Extendiendo la mano le tocó, diciendo, así tenemos la respuesta, quiero, sé limpio. Y luego tenemos el resultado, último elemento unitario. El resultado, al instante, la lepra le dejó. Sí, porque Jesús no necesita mucho tiempo para hacer uso de su poder. Él solo necesita una persona que tenga un poco de fe como si fuera un grano de mostaza. Y si fuera así, dice el Evangelio, que se moverían los montes, le dirías, ¿cómo es? Arraígate. Arraígate. ¿Está bien dicho eso? Arráncate de ahí y será hecho. Quizás no tenemos la fe suficiente, pero tenemos fe y le podemos decir al Señor, como dijo aquel padre, creo, ayuda mi incredulidad, fortalece mi fe. Pon la diferencia, como dice Filipenses 4:19. El Señor pondrá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Ese es el Cristo sanador con el cual tú y yo contamos en esta hora, hermanos. Al instante. No todos los milagros que Jesús hacía se producían al instante. Algunos se dilataban. Dios sabe todas las cosas, hermanos. Quizás Él no nos va a dar siempre lo que pedimos cuando lo pedimos. A veces tarda. O a veces nos da algo que no es lo que pedimos, pero sí es lo que necesitamos. Dios sabe, hermanos, todas las cosas. En este tiempo, lo que nosotros necesitamos recordar es que estamos en las manos de Dios. Si tú te pones en las manos de Dios, obviamente tenemos que hacer lo que humanamente nos toca. No estoy diciendo que no hay que seguir protocolos, Dios los libre. Hay que seguir las instrucciones, las recomendaciones, pero nada de eso nos va a librar de un contagio final, de un resultado final. Lo único que nos libra de un contagio final, de un resultado final, es la fe en nuestro Dios. No importa lo que pase, hermanos. Yo me hice la prueba la semana antipasada. No, pasada. Esta semana me llamaron para darme los resultados. Negativo. Pero eso fue aquel día. Esto es día a día. Hay que seguir. Si yo hubiera dicho, estoy negativo, ya no necesito la mascarilla, ya no tengo que... No, hermano, tenemos que ser conscientes. No es así como el cristiano obra, no vayamos a llegar a la presunción. Podemos tener fe y debemos tener fe, pero no seamos presuntuosos. Porque la presunción, según la define el espíritu de profecía, es la falsificación satánica de la fe. Aquel que dice, yo voy a botar las pastillas esas que me dio el doctor, el Señor me va a curar. Si te las dio, tómatelas. No seas necio o necia. Yo tengo fe. Sí, tienes fe. Sea sabio, sea sabia. Lo importante es tener fe, sí, pero hay que seguir las instrucciones porque para eso Dios capacitó a la gente. No cometa esos errores, hermanos.
Finalmente y brevemente, después que Jesús hace eso, dice que la lepra se fue del hombre al instante y le dio unas instrucciones rigurosas. Bueno, la gente discute todavía por qué Jesús hizo eso. Sea la razón que sea, le dio unas instrucciones. Qué difícil es seguir instrucciones, ¿verdad? Bueno, yo entiendo en parte al hombre. Probablemente años en esa condición. Y de momento, al instante, con solo el hombre tocarlo y declararlo, el hombre desaparece toda esa lepra. Hombre nuevo. ¿Ustedes se imaginan? ¡Wow! Es una experiencia grande. Y después decirme que me quede callado. Yo quiero hablar. Yo quiero contarle esto a todas las personas que me encuentro. Y Jesús le dice, no digas nada a nadie. No lo hagas. Y dice rigurosamente, o sea que Jesús lo dijo conmovido. No fue una orden así pasiva, mira, no le digas nada a nadie, por favor. No. Con carácter, con firmeza, no le digas nada a nadie. Solamente ve, lleva la ofrenda que mandó Moisés para que sea de testimonio a ellos, para que te puedan declarar finalmente limpio y te reincorporen a la sociedad. Cumple con eso solamente. No le digas nada a nadie. Obviamente, yo sé que si iba allí, le iban a preguntar, ¿y cómo fue eso? Algo tenía que explicar. Era una situación difícil. Pero el hombre divulgó eso por todos los lugares donde iba, por todas las calles donde se presentaba, comenzó a declarar aquel que con poder lo había declarado sano, y enseguida él sintió esa sanidad y la pudo ver, y los demás también. Muéstrate al sacerdote. Jesús además cumplía la ley. A los que dicen que Jesús violaba la ley, Jesús cumplía la ley y enseñaba a los demás a cumplirla también. Vete allá y haz eso por tu purificación, según mandó Moisés. Y dice que por causa de eso, de que este hombre dijo la noticia, probablemente esa era la causa principal por la que Jesús le dijo que no dijera nada, es porque no era el momento. Su ministerio, su misión se podía ver afectada, acelerada. ¿Recuerdan cuando allí, después de la alimentación de los 5,000, querían que Jesús se convirtiera en el rey y lo querían impulsar a hacerlo? Lo montaron en un pollino, todo eso era profético, pero de todas maneras se dio. Querían hacerlo rey. El problema es que no entendían la naturaleza de la misión de Cristo. Estaban desenfocados, yo no voy a entrar en eso, ya ustedes conocen eso. Pero así era la gente. Entonces Jesús no quería que su ministerio, su misión se viera afectada. Así que él tuvo que hacer ajustes. Por causa de esto, dice, su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Dice allá en el otro lado que la gente traía a todos los que tenían enfermedades y los ponían en las calles a la sombra para ver si, y les rogaban a Jesús que por lo menos les permitiera tocar el borde de su manto. ¿Recuerdan cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús? Al instante fue sana también. Al instante. Y el asunto es que cuando dice allí que todos los que lo tocaban quedaban sanos. Sí, hermanos, es bueno que Jesús toque a uno, ¿verdad que sí? Pero también a veces nosotros tenemos que tocar al Señor. A veces somos nosotros los que tenemos que extender la mano. Todo no le toca a Jesús. A veces tenemos que extender la mano. Y nosotros queremos que Jesús haga todo. No, no es así.
A veces Jesús tocaba al enfermo y sanaba, pero a veces el enfermo tocaba a Jesús y sanaba. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste a Jesús? Jesús está todavía ahí. Y a causa de eso, Él se tuvo que apartar a lugares desiertos, alejarse de las ciudades para orar, para continuar su ministerio. Y de todos los lugares, dice allí, que venían y le traían enfermos y Él los sanaba. Hermanos, ese es el Cristo sanador con que tú y yo contamos. Yo quiero invitarte para que en este momento tú alargues tu mano, extiendas tu mano y le digas al Señor: Señor, yo quiero tocarte hoy. Yo quiero recibir ese poder que todavía está disponible. Dile cuál es tu problema. Él lo sabe, pero díselo, exteriorízalo, para que Él pueda hacer una obra especial en ti. Él quiere hacerse sentir en tu corazón hoy, allí en tu casa, en ese rincón donde estés, no importa dónde sea. Si tú estás escuchando hoy, Dios quiere tocarte, pero Él quiere que tú alargues tu mano para que lo toques a Él. Él te invita a hacer esa acción de fe para que puedas experimentar un toque especial en este día glorioso, en este día de sábado. Que Dios todavía llega a ti, no importa, no hay impedimentos. Dios llega al hombre. ¿O ustedes creen que todos estos adelantos tecnológicos vinieron por arte de magia? No, Dios está detrás de todo esto. Él permite las cosas. Ya Él tenía todo esto preparado para este momento. Si no fuera así, imagínense ustedes. Hay que ver las cosas, como decía Irma allá atrás conmigo. Hay que ver el lado positivo de todas las cosas. Y Dios se ha manifestado de una forma especial. Y yo no me canso de darle gracias a nuestros hermanos más tecnológicos que yo no soy tecnológico para nada, que han tomado la batuta, el hermano Miguel, el hermano Efraín y otros, para que el pueblo de Dios pueda recibir el pan en este momento tan difícil. Hay que darle gracias a Dios, porque Él llega. Para Él nada es imposible. Eso es parte de la manifestación de su poder. Y en esta hora Él está llegando a ti. Y Él quiere tocarte. Yo te invito a que te inclines ahí donde estás. Y con fe, con una fe débil, si es la que tienes. No importa si es una fe fuerte también, pero que te inclines allí y le digas al Señor: Señor, yo quiero sentir tu poder. Toca mi vida, Señor, límpiame y ayúdame a mantenerme limpio, limpia, para que cuando tú vengas yo pueda ser parte de ese grupo que irá contigo a disfrutar de las mansiones celestiales por toda la eternidad. Oremos. Señor, en esta hora tú conoces a cada persona que está de rodillas, sentado, parado, cualquiera sea su situación, pero que inclina su corazón, reconociéndote a ti como nuestro Señor, reconociendo que tú tienes el poder para librarnos de cualquier cosa que impida nuestra íntima relación contigo. Oh Señor, gracias, porque tú quieres, Señor, gracias, porque tú quieres limpiarnos. Tú quieres hacer de nosotros personas nuevas. Hemos cometido pecados, merecemos la muerte, pero Señor, a ti te ha placido darnos vida y vida en abundancia. Te presento a cada persona que está allí, Señor, en esta hora. Ayúdala, Señor. Toca sus corazones, sus mentes. Permite, oh Señor, que ellas, cualquiera sean, no importa lo que hayan hecho, no importa quiénes sean, puedan entender que en este momento, este es el día de salvación y que tú quieres limpiarlos. Gracias porque tu limpieza es completa, Señor.
ayúdanos en este momento especial. Que esta entrega sea definitiva, genuina, y que permitas, oh Señor, que al levantarnos de esta oración podamos caminar con la frente en alto, apoyados en la fe, como decía el pastor Rodríguez Evelio, que nos apoyemos, que confiemos en ti, porque solamente en ti hay solución. Perdónanos, Señor, una vez más. Ayúdanos a seguir adelante. Y cuando tú vengas en gloria y majestad, que todos los que están sintonizados y nuestros hermanos que no tienen la dicha, también, Señor, puedan formar parte del gran grupo de redimidos. Bendiciones que te imploramos y que agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí. Por amor, en la cruz moriste por amor, no
dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor, por Amén.